Listo. Perfecto, entonces, de verdad es tan importante alimentarse bien. O sea, es la pregunta que todos nos hacemos, porque ha habido como una mayor revolución en ese tema, o sea, en la insistencia constante de que aliméntese bien, aliméntese bien. Pues les cuento que desde antes de Cristo, Hipócrates ya nos decía, deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Ya desde esos tiempos se asociaba la alimentación con una buena salud. Entonces, claro que sí, hay que alimentarse bien. Actualmente tenemos muchísimas más investigaciones que confirman esos datos y esa relación que tiene la alimentación con una buena salud. Se reconoce también que tanto un déficit como un exceso en lo que comemos puede llevarnos a la enfermedad, así como el consumo excesivo de ciertas grasas, del colesterol, del alcohol, del sodio o la sal. Un consumo bajo de frutas, por el contrario, de hortalizas y de fibras, también nos puede llevar a diferentes tipos de enfermedades. Y estas enfermedades son de tipo crónico, son enfermedades en su mayoría silenciosas y esa es la parte más peligrosa del asunto. Estamos hablando de enfermedad cardiovascular, específicamente enfermedad cardíaca arteriosclerótica, hipertensión, que es una enfermedad silenciosa y conlleva otros problemas serios, diabetes mellitus, que actualmente vemos que niños incluso de 10, 12 años ya tienen una diabetes mellitus tipo 2, es muy triste y preocupante, diferentes tipos de cáncer, por no decir que la gran mayoría de cánceres tienen relación con lo que comemos, la osteoporosis en su caso por una deficiencia de calcio, de vitamina D, y obviamente la obesidad, que ya no se considera como tal un factor de riesgo, sino que se considera como tal una enfermedad. Y pues lo hemos visto en esta pandemia con el COVID, cómo es que la obesidad aumenta el riesgo de morir, aumenta la tasa de mortalidad en esos pacientes. Pero bueno, ya llevándolo como a los principios para que ustedes puedan asociar mejor y puedan aplicarlo mejor. ¿Hola? Entonces, les voy a dar 4 principios y uno más. Entonces, el primero es que debe ser una alimentación suficiente. Segundo, una alimentación adecuada. Tercero, una alimentación completa y variada. Y cuarto, debe ser una alimentación inocua, de que esta casi no nos hablan, pues cuando vamos donde un nutricionista, donde un médico, pero es otro factor importante. Y lógicamente mantenerse activo, que aunque no está relacionado directamente con lo que comemos, sí va de la mano con ese estilo de vida y con esa mejor calidad de vida. Entonces, comencemos. ¿Qué significa que la alimentación debe ser suficiente? Entonces, cada persona requiere un número específico de calorías. Las calorías son nuestro combustible diario. ¿Y qué pasa cuando una persona consume menos de las calorías que requiere? Va a perder peso, porque se van a tener que usar esos depósitos de grasa para poder suplir los requerimientos de energía. Si una persona consume las calorías que requiere, va a mantener su peso porque va a estar recibiendo la energía que requiere, no va a tener que hacer uso de esos depósitos. Y si por el contrario come más calorías de las que requiere, adivinen qué va a pasar. Se va a aumentar de peso. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. De hecho, se habla de una doble carga nutricional y por eso muchos países, sobre todo los países en vía de desarrollo, están sufriendo bastante. Y esta doble carga nutricional es que tenemos poblaciones muy vulnerables que están en desnutrición y por el contrario, otras poblaciones que están en sobrepeso u obesidad. Incluso vemos que en las poblaciones que no tienen ese acceso a todos los alimentos o a gran variedad de alimentos, lo poco que comen es una alimentación refinada, altísima en grasas, altísima en azúcares, que los está llevando incluso a una desnutrición oculta, que es deficiencia de vitaminas, aún estando gorditos. Entonces, ya no estamos viendo que porque está gordito, está bien alimentado, no. Muchísimas de esas personas que tienen sobrepeso o obesidad tienen deficiencia de muchos micronutrientes. Entonces, hay
Hay que tener cuidado con eso y vigilar que nuestra alimentación sea suficiente, que cumpla los requerimientos. Y esto depende también, estos requerimientos calóricos dependen del estado de salud, del estadio de la vida. Es muy diferente el requerimiento calórico de un niño activo o incluso de un niño que se la pasa en el PlayStation o en el Nintendo o viendo televisión, al requerimiento de un deportista, de una mujer embarazada, de una mujer lactante, de un adolescente, de un estudiante o de una persona que simplemente trabaja en la oficina todo el día y no realiza ninguna actividad física. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la moda o por la moda y esas dietas que se ponen muy populares y simplemente creemos que nuestro requerimiento calórico o que nuestras necesidades de alimentos están basadas en lo mismo del resto de la gente y no es así. Hay unas dietas, yo no estoy en contra de ninguna dieta como tal, pero sí soy consciente de que cuando se va a llevar un tipo de dieta o patrón alimentario muy estricto, debe ser con el acompañamiento de un nutricionista. ¿Por qué? Porque dietas cetogénicas, ayuno intermitente, la dieta de la piña, la dieta del atún, la dieta de la sopa de repollo, o sea, hay un sinnúmero de dietas, yo creo que no me alcanzaría la presentación para hablar de todo ese poco de dietas. Todas esas dietas, si no están bien cuidadas, si no están bien dirigidas, pueden llevar a problemas graves para nuestra salud, a una descompensación metabólica y hormonal. Se ve mucho que las personas se someten a estas dietas rápidas y cuando vuelven a comer como venían comiendo, pues normalmente puede haber incluso un rebote, o sea, un efecto rebote, ganan más peso, se sienten mal. Hay déficits nutricionales porque estas dietas son muy pobres en muchos nutrientes. Por ejemplo, la dieta cetogénica, a pesar de que es una buena dieta, si está bien dirigida y con el acompañamiento de profesionales idóneos, ha demostrado efectos positivos en algunas situaciones muy específicas, pero esta dieta cetogénica deja casi que de lado totalmente los carbohidratos y ahorita vamos a ver la importancia de los carbohidratos en la dieta de los individuos. También hay una afectación de la salud emocional y mental. Obviamente que cuando uno está en esas dietas estrictas, uno está de mal genio, está aburrido, no quiere salir, no quiere hacer nada, le falta energía. Mejor dicho, afecta enormemente esa salud emocional y mental. Conllevan enfermedades porque obviamente ese déficit nutricional a largo plazo lleva a enfermedades graves y obviamente que no son adheribles porque ¿quién se va a adherir a una dieta en la que lo único que puede comer es piña y atún o solo frutas o solo verduras o nunca poderse comer un pancito o una hamburguesa? Son dietas a las que nadie se adhiere. Entonces, cero recomendadas estas dietas. Es mejor seguir este principio de que sea una dieta suficiente de acuerdo a nuestros requerimientos y ojalá tener el acompañamiento de un nutricionista. El siguiente principio es que sea completa y variada. Nosotros tenemos dos grupos de nutrientes, pues se dividen en dos grupos. Están los macronutrientes que se llaman macro porque se necesitan en grandes cantidades, por eso son macro, y los micronutrientes que se necesitan en menor cantidad, por eso son micro. Todos son necesarios, todos, absolutamente todos son necesarios. Qué pena el ladrido del perro, espero que no les moleste mucho. Tenemos unos perritos chiquiticos aquí en la unidad y ladran muchísimo. Bueno, entonces, en esos macronutrientes tenemos los carbohidratos, las proteínas, que cada uno tiene 4 calorías por gramo, tenemos las grasas, que son más densas calóricamente, lo que significa que tenemos que controlar mucho más las porciones de grasa, y tenemos las vitaminas y minerales que no aportan calorías. Aquí, esto también para que lo tengan en cuenta porque una pregunta constante es, ay, si me tomo esa vitamina me voy a engordar. No, las vitaminas no engordan porque recuerden que lo que engordan es un exceso en el consumo calórico. Entonces, si nos tomamos por ejemplo, un suplemento de vitamina D, no nos va a engordar porque no aporta calorías. Hay que consumirlos todos en su justa medida para no llevar a excesos o deficiencias de nutrientes. Y aquí también hay que agregar el agua, que el agua como tal nos hidrata, no nos aporta nutrientes como tal,
pero sí nos mantiene hidratados. Y una buena hidratación también hace parte de una buena salud, de una buena calidad de vida. ¿Cómo es esta proporción de nutrientes? Tranquilos, yo sé que está un poquito densa esta parte, pero ya lo vamos a llevar a los alimentos. Entonces, hay unas recomendaciones generales. Lo ideal es ir al nutricionista, que haga el requerimiento calórico de acuerdo a nuestras necesidades, que nos planee todos esos macronutrientes de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestros hábitos alimentarios. Pero como en términos generales, la recomendación es que los hidratos de carbono, los carbohidratos, pasen del 50%. Del 50 al 60% está una buena proporción. Es decir, que si una persona necesita, por ejemplo, 2.000 calorías al día, entonces 1.000 de esas calorías deben provenir de los carbohidratos. Bueno, y miren que aquí entramos otra vez a observar que la dieta cetogénica es una dieta muy extrema porque en la dieta cetogénica no se consumen carbohidratos, casi que es el 5% lo que se recomienda de carbohidratos del consumo calórico del día, entonces es muy poco. Y los carbohidratos son súper importantes, no solo porque nos aportan la energía, son los principales energéticos en nuestro día a día, sino que también transportan nutrientes en nuestro cuerpo. Las grasas, por otro lado, entre un 25 y un 30%, como son tan densas calóricamente, no son tantas las porciones durante el día, pues, de los alimentos que nos aportan grasa, y hay que cuidar mucho esas porciones también porque son muy densas calóricamente. Y las proteínas, por otro lado, que entre un 12 y un 15%. Las proteínas, así como las grasas y los carbohidratos, también cumplen unas funciones específicas. Forman tejido, entonces cuando nos lastimamos, nos aporreamos, necesitamos consumir más proteínas después de pasar por una cirugía, también son las que se encargan de formar ese tejido, de reformar ese tejido, cuando queremos ganar masa muscular o mejorar nuestra composición corporal. También las proteínas son las protagonistas. Las proteínas son enzimas, las proteínas son transportadoras, mejor dicho. Las proteínas son maravillosas, pero mire que tenemos también una proporción, 12 y un 15%. Entonces, aquí estamos hablando igualmente de una buena proporción de esos macronutrientes. No irnos del todo a las grasas, no irnos de todas las proteínas, no irnos del todo a las harinas o los hidratos de carbono, sino que mantener una buena proporción. Esa es la clave principal de una alimentación saludable. Ahora traduzcamos a alimentos. ¿Cómo podemos cuadrar esa alimentación semanal para que podamos obtener todos los macronutrientes y los micronutrientes? Bueno, entonces, en términos generales, se deberían consumir de 3 a 4 porciones de pescados y mariscos. Aquí entran todos los tipos de pescado, incluido el atún en lata, que si queremos perder peso, pues ojalá se lo consuman sin la grasa, que sea en agua. La sardina también entra en este grupo. Estos son proteicos, nos aportan proteínas. Las carnes magras, de 3 a 4 porciones por semana. Magras quiere decir sin grasa. Si ustedes observan que la carne tiene grasa visible, quítensela. Lo que queremos obtener de la carne son las proteínas. Eso es lo que nos interesa de la carne, no la grasa saturada. Entonces retiren toda grasa visible. Asimismo, si ustedes van a comer carne molida, no se compren la carne que ya viene empacadita en el supermercado, porque generalmente tiene grandes cantidades de grasa. Ellos agregan muchísimas cosas en esa carne que muelen, o sea, ellos no se fijan en que es una carne pulpita, no, ellos echan de todo ahí y tiene un alto porcentaje de esa grasa saturada. Huevos. 1 a 2 al día, 3, 4 incluso. El huevo anteriormente se relacionaba con aumento del colesterol, pero no es cierto. O sea, está más que demostrado que el colesterol del huevo no afecta a nuestro colesterol. Así que pueden comer huevo tranquilos. Granos o leguminosas, estos son unos alimentos maravillosos, económicos, rendidores, nos aportan carbohidratos complejos, o sea, grandes cantidades de fibra, nos aporta proteína. Ojalá pudiéramos comer grano todos los días. ¿Cuáles son los granos? Pues
yo creo que todos saben, ¿cierto? Frijoles, garbanzo, lenteja, arveja seca, porque la verde es una verdura, soya, blanquillo, todos estos son granos o leguminosas y son muy, muy buenos, súper recomendados. Ojalá que no solamente el viernes sea el día del frijol, sino que empecemos a aumentar más esa cantidad de porciones durante la semana. Se me olvida decirles, una porción de pescado, una porción de carne son 100 gramos. Es decir, que ustedes compran una libra de carne y la parten en 5 pedazos y ahí van a estar asegurando su porción de proteína, de carne. Los granos y leguminosas es un cucharón sin líquido. Ustedes sirven el cucharón lleno de frijolitos o de lentejas y ya luego le agregan el líquido. Si quieren ganar masa muscular, pueden comer más, no hay problema. Frutos secos. Nuestra cultura latinoamericana y especialmente en la colombiana, casi que no están presentes los frutos secos, ni las almendras, ni el pistacho, ni las nueces, y es comprensible porque son costosos, ¿cierto? Pero tenemos también el maní, que el maní es mucho más económico. Además, les cuento, los frutos secos son una muy buena fuente de grasa saludable. Entonces, la porción de los frutos secos es muy pequeñita, es de apenas una cuchara sopera. Así que ustedes lo pueden consumir diariamente. Aquí nos dicen de 3 a 7 porciones por semana. Entonces, diariamente pueden consumirse una porción de esos frutos secos. Leche, yogur y queso están también muy satanizados, los lácteos, hay gente que los odia y les cuento que no, los lácteos son una muy buena fuente de nutrientes importantes, tienen carbohidratos, tienen proteína, vitamina D, que se ha visto que las personas que tienen un buen nivel de vitamina D, enfrentan mejor no solamente el COVID, sino otros tipos de virus. Y obviamente el calcio después de los 40 especialmente, es un nutriente de mucho interés. El aceite de oliva, anteriormente el aceite de oliva era muy costoso, era muy difícil tener acceso a una botellita de aceite de oliva. Ahorita hay opciones, fíjense que si diga aceite de oliva extra virgen, a veces no sé cuál, no me recuerdo la marca del de uno, que no es aceite de oliva, o sea, dice aceite de oliva y cuando uno va a ver los ingredientes no es aceite de oliva. Entonces, fíjense que si sea aceite de oliva, pues que no vayan a estar engañándose y perdiendo la platica ahí. Para el aceite de oliva, 3 a 5 porciones al día. Es una grasa saludable, una grasa poliinsaturada muy buena para nuestra salud cardiovascular. Y la recomendación es medir muy bien la porción porque es grasa nuevamente, entonces una cuchara sopera es la porción. El aceite de oliva no es recomendable para frituras a altas temperaturas porque pierde muchas de sus propiedades antioxidantes. Entonces, si ustedes van a fritar, que no es les recomendable, pues aquí aprovecho y les cuento. Los fritos, todas estas cosas que son sumergidas en aceite, no son nada recomendables porque la grasa no se evapora, la grasa se absorbe, es absorbida por los alimentos y depende del tipo de alimento, absorbe más o menos grasa, pero absorbe mucha grasa y es bastante las calorías que nos estamos comiendo a partir de la grasa. Entonces tengan mucho cuidado con los alimentos fritos, nada de fritos, siempre asadito, al vapor, cocido, al horno, estofado, en papillot que es envuelto como en papel aluminio o el otro papel que es como enceradito. Traten de dejar de lado los fritos que afectan muchísimo nuestro colesterol, triglicéridos, disminuye las grasas buenas y por lo tanto puede conllevar a un riesgo importante para nuestra salud del corazón. Bueno, verduras y hortalizas. Tenemos que la recomendación es más de 2 porciones al día, o sea, mínimo 2 porciones al día, pero de ahí para allá lo que ustedes se quieran. Tiene por ahí el micrófono prendidito. Hay alguien por ahí con el micrófono prendido. Bueno, entonces, verduras y hortalizas, todo lo que se quieran comer, ojo, la papa, la yuca, el plátano, la mazorca, no está en este grupo de verduras y hortalizas. En este grupo de verduras y hortalizas
Está repollo, lechuga, acelga, brócoli, coliflor, espárragos, habichuelas, zanahoria, tomate, pepino, zucchini, bueno, todas esas, pero los que son almidonados, como los que les acabo de mencionar antes, no son verduras y hortalizas. Bueno, hay mucha confusión en este tema y no, ya vamos a ver qué son harinas. Frutas, también. Ojalá 3 porciones al día mínimo y de ahí para arriba lo que ustedes quieran. No crean estos mitos, o uno de ellos es que comer frutas en la noche engorda. Realmente lo que engorda es el exceso en el consumo calórico. Si una persona, nuevamente, el mismo ejemplo, necesita 2000 calorías al día, no come durante todo el día, se quedó en ayuno todo el día, pero resulta que en la noche le da el hambre horrible y se come una hamburguesa con papas y gaseosa, y esa hamburguesa con papas y gaseosa le aporta las 2000 calorías, no se va a engordar, porque ese era el requerimiento calórico del día. Ya. Entonces, ¿qué porque se lo come en la noche? ¿Qué porque se lo come en Lina, la noche? Sí, por dime. acá, qué pena te interrumpo. Tenemos a Julio César de pronto con una preguntita. ¿Será que la respondemos de una vez o qué? Pues si quieres, me gustaría mejor como que vayan guardando Al sus final. preguntas y al final las respondemos todas. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Listo. Dale pues. Bueno, entonces, pan, cereales integrales, arroz, pasta, papa y tubérculos. Todos estos son harinas. Entonces, porque aquí como en la jerga, uno dice, ay, ¿cuántas harinas? Eso es pura harina. El sancocho es pura harina. Bueno, y sí, es verdad, pura harina. Porque el grupo de las harinas es este de aquí y la recomendación son 4 o 6 porciones al día de harinas. Entonces, mucho cuidado con ese control de porciones. ¿Por qué hay que tenerlo controlado? Porque a pesar de que los carbohidratos son tan buenos para todos, para nuestra salud, en exceso pues son malos, porque siempre tenemos que respetar esa proporción de macronutrientes. Bueno, entonces, la recomendación 4 o 6 porciones al día. También depende mucho, ¿cierto? Si es una persona que quiere ganar masa muscular, puede comer más porque necesita más calorías para construir esa masa muscular, más calorías y más proteína. Pero si es para una persona que simplemente quiere mantener su peso o incluso quiere perder peso, pues trate de mantenerse dentro de ese rango de 4 a 6 porciones al día. Ahora, ¿qué es una porción? Por ejemplo, una porción de pan es un pan tajado. Una porción de cereal integral son apenas 30 gramitos, es un poquitico, es menos de medio pocillo, es muy poquito. El arroz son 5 cucharadas, una porción. La pasta es un tercio de pocillito. Yo sé que es una medida rara, pero así es como la medida casera, un tercio del pocillo. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Mm? Bueno, la papa es una papa mediana o la mitad de una papa grande. Y los tubérculos que ahí sí entran, el plátano, la yuca, la racacha, el ñame, todos estos, miren que están encerraditos aquí, no son vegetales, son harinas y lo máximo son 4 o 6 porciones al día. Entonces, ojo, encerraditos aquí, no son vegetales, son harinas y lo máximo son 4 o 6 porciones al día. Entonces, ojo, el día que ustedes vayan a comer sancocho o ajiaco o sudado, cuenten y se van a dar cuenta que en una sola sentada se van a estar comiendo todas las harinas del día. Entonces ya después que se pregunten, ay, fue madre, pero ¿por qué me estoy engordando? Bueno, vayan a revisar a ver cuántos sancochos, cuántos sudados, cuántos ajiacos se comieron, porque en esta dieta, en nuestra dieta colombiana, nos encantan las harinas y sobre todo los tubérculos, somos amantes de esto. Más bien, cuando vayan a comer este tipo de alimentos tan altos en harinas, agréguenle mucha zanahoria al sudado, por ejemplo, agréguenle otros vegetales, cosa que ustedes no tengan que servir solamente harinas o tubérculos, sino que también tengan verduritas ahí para agarrar
Y si pueden, no se coman la porción de arroz que se come uno adicional. Normalmente uno come el sancocho y porción de arroz. No se coman el arroz, cómanse más bien una ensalada fresca bien grande, bien deliciosa y elijan una carnita que no sea muy grasosa. A la mayoría de mamás y de abuelas les encanta que mi mamá le llama creo que bocadillo, bueno, todas estas faldas, todas estas carnes que son muy altas en grasas, muy grasosas, muy gordas, porque dan mucho sabor, no se le puede negar, esas carnes son muy sustanciosas, pero toda esa grasa queda en el sancocho, y ustedes han visto que cuando muchas veces uno se va a comer un sancocho es un grasero impresionante. No, el limón no les va a quitar, no le va a quitar la grasa, el limón no le va a cortar la grasa, el limón la corre un poquito, pero la grasa sigue estando ahí, no crean eso. Entonces, más bien elijan hacerlo ustedes en su casita y echarle más vegetales, más zanahoria, por ejemplo, queda muy rico. Hay unos alimentos que sí hay que controlar muchísimo, porque no quiere decir que no podamos darnos unos gusticos de vez en cuando, ¿cierto? No, o sea, esperar que una persona cambie totalmente sus hábitos alimentarios de la noche a la mañana es ridículo, es inalcanzable y no es sostenible. Entonces, sí nos podemos dar nuestros gusticos, especialmente porque muchos de esos gusticos están presentes en nuestro día a día y eso es lo que tenemos que empezar como a controlar, a reconocerlos, a reconocer que no son tan buenos para nuestra salud y a controlar esa ingesta. ¿Cuáles alimentos? Entonces, la margarina, la mantequilla y la crema de leche. Ya no le sigan echando mantequilla y margarina a la arepa todos los días. Traten de hacer su huevito y ponerlo encima de la arepa. Así no les va a hacer falta la margarina o la mantequilla. Lo mismo a las sopas, al ajiaco, a lo que sea que le echen crema de leche, traten de no agregarle crema de leche y punto. O si no, pues agréguenle menos o elijan el que viene bajo en grasa mientras ustedes se van acostumbrando, ¿cierto? Todo es un proceso, eso tampoco es de la noche a la mañana. Los dulces, los azúcares, las galletas, los pasteles, los postres, los caramelos, todo esto son calorías vacías. ¿Qué significa calorías vacías? Que solo nos aporta calorías, no nos aporta otros nutrientes. Los alimentos saludables se caracterizan por aportar calorías, ¿cierto? Pero también nos aportan muchísimos otros nutrientes. Entonces, tratemos de siempre mantenernos pegados a esos alimentos que no nos aportan calorías vacías. El azúcar, ojalá lo sacáramos del mercado. Si vamos a endulzar, si nos hace mucha falta endulzar con una stevia. Si no les gusta la stevia, entonces no endulcen. Y si en el peor de los casos tienen aspartamo o sucralosa, que son los más comunes, por ejemplo, la Splenda, o ¿cuál es el otro? Sucaril, o bueno, hay varias marcas en el mercado que son con sucralosa o que son con aspartamo, listo, úsenlas. Es preferible eso que azúcar o panela. Anteriormente, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tenían que caminar largas jornadas, o sea, el trabajo de ellos era duro, duro, y tenían que consumir muchísimas calorías diarias para poder cumplir con todo ese requerimiento, para cumplir con todo eso que tenían que hacer. Y nosotros nos quedamos todavía pegados de eso. Y es por eso pues que estamos en la mayoría, pues la mayor parte de la población está en sobrepeso o obesidad en nuestro país y bueno, y en la mayoría de países. Entonces, olvidémonos del agua panela, olvidémonos de todo ese harinero y pensemos que ya tenemos que estar más controlados porque nuestro estilo de vida es totalmente diferente. Lo que hace, el nivel de actividad física que tenemos hoy en día no es ni siquiera un cuarto de lo que tenían nuestros antepasados. Carnes grasas como el chicharrón, la tocineta, esas no son proteínas. De hecho, el chicharrón es casi un alimento de esos prohibidos. Yo sé, y ahora en diciembre, joder, madre, ¿quién deja el chicharrón? O sea, imposible. Pero es una grasa saturada, es muy mala para la salud cardiovascular, especialmente para nuestros padres, para nuestros abuelos. Es muy malo chicharrón, ojalá no consumirlo nunca. Lo mismo que la tocineta, ustedes hagan el ensayo, o bueno, yo creo que ya todos lo han hecho, de asar la tocineta y el grasero tan impresionante que le sale a esa tocineta, y aún así sigue teniendo mucha grasa. No es una proteína saludable, no aporta sino grasa saturada, mucho cuidado. Los embutidos,
la salchicha, el jamón, el salchichón. Todos estos embutidos tienen aditivos y preservantes como nitritos y nitratos. Los nitritos especialmente están asociados con diferentes tipos de cáncer, o sea, más que confirmado que producen cáncer. Entonces, no consuman embutidos. Si ustedes quieren un sanduchito, ¿qué tal si mantienen en la nevera una pechuguita desmechada, sea de pollo, sea de pavo? El pavo ya no está tan caro, de hecho, la carne está tan cara que yo creo que está igual que el pavo. Y puede mantener así mucho mejor. Un sándwich de huevo también queda delicioso. Traten de dejar de lado todos estos embutidos para los niños, para nosotros, los adultos mayores. Es perverso, pésimo los embutidos. Comidas rápidas y fritos. Yo sé que es muy difícil también porque ustedes están en la universidad y pues qué mejor que salir el fin de semana, comer hamburguesita con la novia, con el novio. Pero hay que controlar también la ingesta de estos alimentos porque finalmente no aportan muchas vitaminas y minerales y lo que están aportando es grasa saturada y carbohidratos simples, calorías vacías, que a largo plazo generan problemas. El alcohol, digamos que algunos tipos de alcohol o de bebidas alcohólicas tienen buena respuesta en nuestra salud. Por ejemplo, el vino tinto, el vino blanco, o que no sea cariñoso. El vino cariñoso no es un vino. El vino de manzana no es un vino. Pero un vino de uva, pues un vino tinto, un vino blanco, un vino rosado, tienen flavonoides, que son unos antioxidantes muy potentes. Y de hecho el vino hace parte de una dieta mediterránea, que la dieta mediterránea es, digamos, que la dieta más saludable que tenemos en este momento, la que conocemos hasta el momento, más saludable. Entonces se puede tomar 1 o 2 copitas de vino al día, pero no más, o en exceso también es malo. Finalmente sigue siendo alcohol lo que aporta. Y la cerveza... Tapa azul. El tapa azul no, ese tapa azul es de caña. Pues madre, o sea, una persona diabética con tapa azul, coma diabético fijo. El ron tampoco es muy recomendado. ¿Por qué? Porque el alcohol se absorbe fácilmente. Se absorbe fácilmente, aumenta la glicemia muy rápidamente y genera una recarga hepática, o sea, en nuestro hígado, y eso a largo plazo puede llevar a una cirrosis. Hay gente muy de buenas que nunca le da nada, y sí, porque siempre es la excusa, ay, pero yo llevo tomando 20 años y vea cómo soy de saludable. Bueno, vamos a evaluar a ver esa salud hepática, ¿cierto? Pero puede que sí, puede que sea suertudo y su cuerpo logre, digamos, que sacar todas esas toxinas fácilmente. Pero lo ideal es que nos cuidemos la salud, ¿cierto? Y además que la mayoría de estas consecuencias por una mala alimentación vienen después, vienen en la adultez, en la vejez. Uno no ve los achaques ahora joven, uno los ve es después. Bueno, hay un nutriente de mucho interés que es la fibra. Y es uno constantemente como nutricionista insiste en el consumo de fibra, el consumo de fibra, el consumo de fibra. Ahora es que sabíamos con claridad que la fibra aporta volumen y agua a las heces mejorando el tránsito intestinal. Ya de por sí esto es una maravilla, ¿cierto? Porque no hay cosa peor que tener estreñimiento o que tener diarrea o tener un tránsito intestinal lento o bueno, en fin, tantos problemas que pueden haber por un tránsito intestinal inadecuado. Pero entonces ya por este lado la fibra es maravillosa, pero además la fibra protege y mejora la flora intestinal. Resulta que nosotros tenemos una colonia de bacterias o varias colonias buenas en nuestro colon. Y esas bacterias buenas, esa flora intestinal, hace que tengamos buena salud. ¿Qué se está notando? ¿Qué se está viendo más y más en diferentes estudios? Que la flora intestinal no solamente nos ayuda a mantener una buena salud digestiva, sino que también se asocia con menor riesgo de Alzheimer, con menor riesgo de diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon. O sea, el cáncer de colon sí o sí está relacionado con una mala flora intestinal y también con otros problemas. Y pues también, aparte de que disminuye el colesterol, porque ese es otro factor, también está relacionado con disminución de
el riesgo de muchas otras enfermedades. O sea, eso se está estudiando constantemente y cada vez los resultados son más asombrosos. Así que hay que cuidar la flora intestinal. ¿Cómo lo cuidamos? Pues consumiendo fibra, que la fibra está en todos los alimentos integrales, ¿cierto? Arroz integral, pasta integral, pan integral, tostada integral, galletas integrales, y en las frutas y las verduras. Yo sé que es difícil, o sea, es que yo reconozco completamente que es complicado cambiar esos hábitos tan arraigados que tenemos y sobre todo porque uno ve a los padres que constantemente alegando y refutando porque sí, porque no. Pero sí se puede empezar poco a poco a incluir pasta integral, arrocito integral, a comer más fruta, a comer más vegetales. Además, bueno, la fibra genera saciedad, protege y mejora la salud cardiovascular y disminuye el riesgo de algunos tipos de cáncer. Otra cosa también que les quería decir y que yo creo que a uno nunca nadie le dice es que los antibióticos son muy peligrosos para la flora intestinal porque los antibióticos no solamente eliminan las bacterias malas, los antibióticos también eliminan las bacterias buenas, la flora intestinal. Por eso es que automedicarnos y tomar antibióticos que porque sí, que porque no, no es bueno para nada. De hecho, puede dañar nuestra flora intestinal. Y recuperar la flora intestinal no es trabajo sencillo, es un trabajo difícil, porque no solamente va de la mano con la fibra que consumamos, sino que también va de los probióticos y prebióticos, que son otros, digamos que nutrientes funcionales. También está el dejar de comer diferentes, pues los azúcares, alimentos refinados. Entonces, es mejor cuidar la flora intestinal con todo el conocimiento que vamos adquiriendo y no tener que recuperarla después. La recomendación de fibra es alta, es de 25 a 30 gramos al día. Entonces, unas galletas Club Social o cualquier alimento integral que se supone que debe tener más fibra, apenas tiene 2 a 3 gramos de fibra. Apenas, es muy poquito. Entonces, para alcanzar estas metas 25 a 30 hay que consumir bastantes alimentos integrales y frutas y vegetales. Aquí también entra a insistir la Organización Mundial de la Salud, diferentes entes gubernamentales, con respetar las 5 porciones entre frutas y vegetales cada día, o sea, sin perdonarla. En el desayuno se pueden comer una fruta, en la media mañana se comen una manzanita, una pera mediana, en el almuerzo una ensalada gigante, ya les voy a mostrar cómo es un plato saludable, una buena ensalada. En el algo se comen su sándwich y se llevan una manzanita. Y en la cena vuelven y comen una buena ensalada. Si no les gusta la ensalada, pueden hacerse una sopa de verduras. No la típica sopa de pastas, que la sopa de pastas lleva unas zanahorias ralladas y mucho. No, una sopa de verduras es que se pongan a cocinar. Si no hay nada en la nevera, entonces el tomate que hay y la cebolla lo cocinan, lo licúan y ya les queda una sopa de vegetales. Ahí se están comiendo incluso hasta 2 porciones de vegetales. Pero siempre prioricen. Cada día piensen cuántos vegetales me he comido hoy, cuántas frutas me he comido hoy. Y sean muy conscientes de que un buen balance en esos alimentos puede mantenerlos con muy buena salud. Un plato saludable aquí, este es un ejemplo, apenas un ejemplo, hay muchísimas opciones, pero que tenga fuente de proteína, la proteína necesaria. Aquí tenemos, esto yo creo que es una pechuga de pavo, pero puede ser pechuga de pollo, mejor pechuga. Si no tienen para pechuga, tienen muslo o otra parte del pollo, por ejemplo, quítenle la piel, no se coman la piel. La piel es grasa saturada, no les aporta proteína. 100 gramos es la porción, como les decía ahorita. Muchos vegetales, entre más vegetales haya, mejor. Llenen esto con tomate, que no hay para más. Bueno, entonces tomate, cebolla, zanahoria o los vegetales que estén más económicos. Aquí afortunadamente en Colombia tenemos muy buen acceso a los vegetales. Hay unos que son muy costosos como los espárragos, pues obviamente que esos no van a comer, ¿cierto? Si no tienen con qué, pues no se van a ir a lo más fino. No hay excusas para incluir muchos vegetales en nuestra dieta. El arroz es una harina, como les decía, la porción 5 cucharadas soperas. En este caso tengo de 1 a 2 porciones de harina, es lo recomendado. Esto depende mucho del objetivo de la persona, si quiere perder peso, lo que les decía ahora, entonces la recomendación es de 4 a 6 porciones de harina al día. Entonces, si por ejemplo en el almuerzo
se comen 10 cucharadas de arroz, pues ya van a saber que se están comiendo 2 de sus porciones de harina del día y que les quedan 4. Si en el desayuno le comieron una arepa entera, la porción de arepa es media arepa, pero entonces ustedes se comieron la arepa entera y llevan 2, o sea que 2 al desayuno, 2 al almuerzo, o sea que les quedarían faltando 2. Repartan bien esas porciones. Es un proceso y obviamente que yo con una sola charla no voy a poder enseñarles todo, pero al menos que ustedes se vayan con la idea de esto, de cómo controlar más o menos esas porciones. Entonces, la grasa saludable. La grasa no se prioriza mucho porque cuando uno hace las preparaciones ya llevan grasa. Uno al arroz le echa un poquito de aceite, a la carne la prepara con un poquito de aceite o mucho aceite, que ya saben que no, mucho aceite no, pero siempre lleva aceitico, entonces digamos que no se especifica qué tipo de grasa van a llevar, pero eso ya es inversión de ustedes, decisión de ustedes, pero sí ser muy conscientes de que si la ensalada ya lleva mayonesa, por ejemplo, ahí se están comiendo su porción de grasa o sus 2 porciones de grasa, depende qué tanta grasa le echen. El aguacate es una grasa saludable, es una grasa maravillosa, pero la porción es muy chiquitica, apenas de 30 gramos, es decir, 1/3 de aguacate Hass. Es un pedacito, ahí no tengo mis módulos de alimentos, bueno, pero es un pedazo chiquitico. Y así les debería quedar el plato. Este mismo plato se lo pueden comer al almuerzo y a la cena. No es verdad que la cena, una arepita y ya, no, al contrario. Miren que si ustedes se van a comerse, por ejemplo, una arepa con mantequilla y agua panela, ¿qué es lo único que están comiendo ahí? Carbohidratos y grasas, si le echan mantequilla a la arepa. No están comiendo proteína y tiene que haber un buen balance en los 3 macronutrientes y un buen aporte de vitaminas, minerales y fibra a través de los vegetales y también de proteína, ¿cierto? Entonces miren que es balance. Bien, ahora, casi que el último, la alimentación debe ser inocua y segura. El consumo de alimentos contaminados y de baja calidad es un importante riesgo para la salud. ¿Y qué es lo que observamos muchas veces? Que en comunidades muy vulnerables, de escasos recursos, no hay unas buenas prácticas de manufactura, especialmente porque no hay agua potable, ¿cierto? No se puede culpar, pues, como a la gente por eso. Pero esto conlleva a que los niños tengan enfermedad diarreica aguda o problemas serios y, pues, incluso lleva a la muerte, lleva una alta tasa de mortalidad cuando no hay un buen manejo de esos alimentos, cuando no hay una inocuidad en esos alimentos. Por lo tanto, nosotros que tenemos esa posibilidad y que nos estamos informando, siempre seamos muy conscientes de lavarnos las manos, de lavar los alimentos y todos los implementos, de evitar la contaminación cruzada. Es decir, en la misma tabla que ustedes vayan a picar la carne o el pollo, no vayan a picar los vegetales, porque ahí van a quedar probablemente una salmonela, una listeria, otro tipo de virus o bacteria que puede generarnos problemas graves e incluso mortales. No hagan contaminación cruzada. Tengan una tablita para los vegetales y las frutas y otra tablita para las carnes. Desinfecten frutas y vegetales crudos. A esto yo creo que se nos pasa mucho. Y también a los restaurantes y a los sitios en la calle. Como no tienen acceso al agua, entonces no desinfectan y, por ejemplo, uno va y se come una hamburguesa a un perro o algo y es esa lechuga ahí sin desinfectar. Y como no pasa por cocción, porque les cuento que lo que mata los virus, las bacterias, son las altas temperaturas, más de 60 grados centígrados, entonces como esos alimentos son crudos, no pasan por altas temperaturas, ahí queda el E. coli del vendedor o del cocinero que probablemente fue al baño y no se lavó bien las manos, y otro tipo de bacterias más peligrosas. Y por eso uno debería siempre estar muy pendiente en los lugares que vaya, fijarse cómo son esas prácticas de manufactura, fijarse el sellito que tiene, si tienen sello verde, el sello verde es bueno, el sello rojo, bueno, si tiene sello rojo significa que está sellado, pero sello amarillo es condicional, entonces fijarse en eso porque eso nos indica si el lugar sí está teniendo buenas prácticas de manufactura. Revisar las fechas de vencimiento. Uno siempre va y compra y uno no se fija en las fechas de vencimiento. E incluso en supermercados de cadena importantes,
Las fechas de vencimiento a veces son muy cercanas o pasadas, o incluso uno ve bichitos, animalitos o cucarachas o palomas volando. Eso es una mala señal y es un mal manejo de los alimentos. Mucho cuidado con eso, e igualmente pues en su casa también darle buena rotación a los alimentos, sacar hacia adelante lo que esté más viejito y dejar atrás lo que esté más nuevo, lo que tenga una fecha de expiración más larga. Y también tener mucho cuidado con esos alimentos que son más perecederos, que tienen menos tiempo de vida, pues y que son seguros menos tiempo. Bueno, y hablemos de la actividad física, que ya sería como el último. Resulta que la actividad física ya no es una opción, o sea, hay que hacer actividad física, sí o sí. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la mayoría de entes de salud son 150 minutos semanales, es decir, 30 minutos 5 veces a la semana, ya, no es mucho. Lo que pasa es que, ¿qué se está viendo? Que la gente está contando y allá a la tienda como la super maratón del día, y no. Sería bueno que uno empiece a llevar una actividad física más organizada. Tampoco de los típicos guerreros de fin de semana que dejan el domingo para hacer toda la actividad física que no hicieron durante la semana, no. Lo ideal sería mantener por lo menos 3 veces a la semana de 50 minutos haciendo ejercicio, o las 5 veces de 30 minutos, y elegir actividades que obviamente se adapten a su estadio en la vida, ¿cierto? Pues un niño puede hacer natación, puede saltar la cuerda, puede correr, puede jugar Jamie, puede jugar a la lleva, como hacíamos todos nosotros. Y una mujer embarazada puede continuar la actividad física. Como ven, yo sigo mi actividad física. En este momento estoy embarazada de mi tercer bebé y sigo haciendo ejercicio. Y las personas de la tercera edad o las mujeres que estén en posparto o los principiantes no tienen que empezar de una así como si fueran los super fit, no, con actividades de bajo impacto pueden comenzar. De hecho, aquí me hago como el marketing, me hago la propaganda yo, y es que tengo canal de YouTube y ahí hay muchas rutinas de ejercicio tipo HIIT para principiantes, rutinas con peso, y no con pesas pues como pesas del gimnasio, sino con botellones de agua, con objetos que tenemos en la casa, porque no hay excusas para no realizar actividad física. Ahora se pueden realizar desde la casa, se pueden realizar en un espacio pequeño, no tienen que ir al gimnasio, porque yo sé que mucha gente dice, ay, no, es que no tengo plata para pagar un gimnasio, es que no tengo equipo, es que no tengo peso, es que no tengo esto, es que no tengo tiempo. No, pueden entonces organizarse diariamente 20 minuticos, también les sirve. Pero que la actividad física, ojalá organizada, sea parte de su día a día. Y por supuesto, dejar de ser tan sedentarios y empezar a implementar más subida de escaleras, más caminaditas, más saliditas el fin de semana también a caminar. Bueno, eso es todo. Natalia, si quieres, ya sigue esta partecita que es muy importante desde el ámbito de la psicología, de cómo empezar a cambiar y mejorar hábitos, pero no sé si queramos responder las preguntas ya de este bloque o dejamos para el final. Bueno, yo creo que por temas de que era cierto, son las 7:03 y la capacitación pues duraba 1 hora, yo desde el tema de la psicología, es como algo de cuánto se tarda más o menos nuestro cerebro en asimilar todos estos hábitos de los que Lina nos hablaba, y son de, por ejemplo, una buena alimentación, hacer ejercicio. Hay estudios que dicen que hay personas que se pueden tardar 21 días en asimilar pues, como toda esta información. Pero hay otras personas que se tardan más. Y eso depende mucho pues, de todos nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, también hay un estudio que dice que nos podemos tardar entre 18 y 254 días, casi un año, ¿cierto? Yo creo que sí se puede tardar más o menos un año, porque yo creo que uno a los 21 días uno es como que sí, como que no,
como bien o no como bien, será que sí voy a hacer ejercicio, será que no, y quizás en ese sentido nos podemos volver como un poquito perezosos. Por ahí tiene alguien el micrófono encendido. Bueno, entonces, como en ese sentido, quería pues como hacer ese aporte. Y vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas, unas cuantas preguntas que Lina pueda responder para que ya vayamos finalizando y ustedes puedan continuar en clase, porque recuerden que ese es un horario de clase. Les reitero la invitación para llenar la encuesta en nuestra universitaria para el próximo año, para que podamos tener un buen trabajo, ¿listo? Entonces abrimos el micrófono para las personas que deseen preguntar, alzan la manito y yo les voy dando la palabra. Por acá tenemos a Julio, dale Julio. Muchas gracias, buenas noches. Mi deseo que siempre se encuentre muy bien. Muchas gracias. Doctora Lina, definitivamente consumir huevo cocido o frito. Bueno, lo pueden consumir de las dos maneras, pero volviendo al tema de la grasa, es, digamos que el aspecto al que tenemos que vigilar. Si vamos a fritar el huevo en una cantidad muy grande de aceite, pues no es recomendable, ¿cierto? Pero si ustedes son de los que agregan un poquitico de aceite, digamos media cucharita sopera, está bien, se lo pueden consumir frito. Idealmente es mejor cocido, pero lo más importante yo creo que es como a ustedes les guste más, cosa que los cambios no sean tan bruscos, como ustedes se adapten más, pero cuidando ese consumo de grasa. Listo, Julio, quedó resuelta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Gladys, adelante. Lina, si se tiene sobrepeso, las cantidades de porciones que hablabas ahorita para perder peso, entonces hay que mermarlas. Esas mínimas hay que mermarlas. Bueno, en cuanto a las harinas, yo creo que en términos generales de 4 a 6 harinas puede funcionar muy bien, ¿cierto? Recuerden que eso va muy de la mano de ese requerimiento calórico diario, pero en términos generales 4 a 6 porciones de harina, las grasas muy controladas, nada de alimentos fritos, nada de salsas en las ensaladas o en las pastas, sino más bien priorizar muchos vegetales, muchas sopas llenas de vegetales y menos cantidades de esas harinas y de esas grasas y de esos productos fritos que son los que nos están llevando a ganar peso muy rápido. Asimismo, los dulces, los azúcares, los pasteles, los postres, lo que les decía, dejarlos para eventos muy específicos. Ahorita en diciembre yo sé que la natilla es la debilidad de la mayoría de nosotros. Pero tratar de ser muy conscientes con esa porción. ¿Cuánto es lo recomendado? 30 gramitos, es decir, ¿cuánto es lo recomendado? 30 gramitos, es decir, pues madre, no tengo aquí cómo mostrarles, pero es una porción muy pequeñita de postre, en este caso si se quieren dar el gustico, pero muy controlado, ojalá. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, por acá antes de darle la palabra a Sandra, nos preguntaba que cuáles son los alimentos que tienen fibra. Los alimentos que tienen fibra son todas las harinas integrales, pan integral, galletas integrales, pasta integral, arroz integral, mejor dicho, todo lo que ustedes vean integral, el salvado de trigo, la avena también es altísima en fibra. Y las frutas y las verduras son por excelencia las mejores fuentes de fibra. Algo que se me olvidó decirles, no tomen jugos, traten de comerse la fruta entera, porque los jugos ya pierden la fibra, sobre todo porque uno utiliza, digamos que la sustancia, el saborcito de la fruta, pero lo cuela, entonces ahí en esa colada está quedando la mayor cantidad de fibra de la fruta y aparte de eso le echamos azúcar. Entonces estamos perdiendo las propiedades maravillosas de la fibra y estamos consumiendo más azúcar que nada.
Listo. Por acá también nos preguntaban que cómo saber la caloría adecuada en el transcurso del día que se debe consumir. Bueno, les cuento que, sí, esta parte sí. Bueno, me voy a hacer propaganda. En mi página web, linanutrifit.com, hay una calculadora del requerimiento calórico. Ella se basa en el peso y la estatura. Y también le dice si está en un índice de masa corporal adecuado, es decir, si está en un peso adecuado o si está en bajo peso o si por el contrario están sobrepeso o obesidad. Pueden ir allí. Si ustedes tienen una preocupación más importante por su salud, quieren realmente cambiar esos hábitos y tener un plan alimentario específicamente hecho para ustedes, yo sí les recomiendo que visiten una nutricionista, quizás particular porque yo sé que la nutricionista de EPS tiene sin mucho 20 minutos para atenderlo y lo máximo que va a poder hacer en ese tiempo es darle unas recomendaciones muy básicas, ¿cierto? Pero si pueden, asistan a una nutricionista, que ella es la mejor persona para hacerles ese cálculo del requerimiento calórico de acuerdo a sus necesidades y también esa planeación de la alimentación como tal. Por ahora, si quieren, pueden ir a mi página y hacer el cálculo de ese requerimiento calórico. Lina, que si les puedes pegar la página tuya ahí en el chat. A ver. Y le damos la palabra a Sandra, que hace ratico tiene la mano levantada. Sandra, dale. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Quienes somos tendencia a estar bajos de peso y somos muy juiciosos con la alimentación, pues muchas no todas, pero muchas de las instrucciones que nos das las llevamos en casa. ¿Cómo podemos hacer para, aunque estemos bien alimentados, no sentirnos tan sumamente delgados como si estuviéramos desnutridos? Bueno, les cuento. Como vimos inicialmente, la clave está en las calorías. Si nosotros consumimos más calorías de las de nuestro requerimiento, vamos a ganar peso. Porque ¿qué es lo que pasa con esas calorías adicionales? Se van a convertir en grasa si no estamos haciendo ejercicio o se van a convertir en masa muscular si realizamos ejercicio con peso. En el caso de las personas que sufran porque se sienten muy delgadas, pues tienen que comer más calorías. Pero como yo sé que contar calorías es muy maluco, muy tedioso y no todo el mundo es capaz de hacerlo, pues al menos entonces aumentar el consumo de alimentos saludables. ¿Cuáles son? Más frutos secos. Prepárate una mantequilla de maní en la casa. Come más avena. Auméntale la cantidad de arrocito integral, ojalá. Come más aceitico de oliva en tus ensaladas, adereza la mayoría de cosas con ensaladas. Así vas a estar aumentando esa ingesta de calorías y vas a ver que aumentas de peso. Esa es la clave de todo. Gracias, Lina. Bueno, no sé, por acá en el chat tenemos otras preguntitas. Dicen que el café, que si el café es bueno. Bueno, el café... Tomarlo, no sé, en la mañana, en ayunas. Ok, el café es una bebida muy buena para la mayoría de la población porque dinamiza, pues no energiza. El café aporta cafeína, así como el té verde, así como el cacao, y esta cafeína nos ayuda a mantener activos. Es muy buena, sobre todo si trabajamos y estudiamos, maravilloso. Pero hay que tener cuidado con la cafeína cuando estamos embarazadas, por ejemplo, cuando estamos lactando, porque esa cafeína pasa a través de la leche materna y también si estamos embarazadas pasa a través del torrente sanguíneo al feto y pues un feto no está preparado para recibir una dosis de cafeína muy alta y no está recomendada tampoco para las personas hipertensas porque la cafeína nos activa y es un vasoconstrictor, o sea, no sé cómo se dice, bueno, no es bueno para las personas hipertensas o incluso las personas que tengan enfermedades del corazón. Pero para la mayoría de la población pueden tomar cafeína la que quieran. Recuerden que no solamente está en el café, está en el té verde, en el té negro, está incluso en las bebidas oscuras, la Pepsi, la Coca-Cola. Y todas estas bebidas oscuras aportan cafeína y aportan bastante cafeína. Gracias, Lina. Por acá pregunta que si es saludable purgarse para limpiar la flora intestinal. No, recuerden lo que les decía, la flora intestinal es nuestra aliada, es nuestra amiga. Todos tenemos una flora intestinal que está llenita de bacterias saludables, de bacterias buenas, que también tenemos bacterias malas, ¿cierto? Y que en algún punto
de nuestra vida vamos a tener que purgarnos, pues, y eso que ya no es tan común que un médico nos diga púrguese. Antes yo me acuerdo que cada año que la purgada fija. No, porque lo que les explicaba, si no cuidamos esas bacterias buenas, esas bacterias positivas, dañamos nuestra flora intestinal y eso va a afectar nuestra salud directamente. Entonces, no se pongan a purgarse, ni ustedes, ni a sus hijos, nada de eso. Si ustedes tienen de pronto enfermedad diarreica, pues, o sea, les da diarrea, o sienten que su sistema digestivo está quedado, no está funcionando bien, consulten y evalúen mejor con su médico, con la persona que los atienda, qué pueden estar pasando antes de irse a purgarse o a tomar antibióticos, porque finalmente la mayoría de purgantes son antibióticos. Lina. Lina, bueno, es que no vi que alguien estuviera alzando la mano. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta personal y es, ¿qué tan buenos son los suplementos de proteína para hacer ejercicio? Bueno, les cuento que el suplemento de proteína, como su nombre lo dice, suplementa esa proteína. Generalmente nosotros alcanzamos los objetivos de proteína con lo que comemos diariamente, a no ser pues que sea una persona vegetariana o vegana que de pronto no consume carne, ni huevos, ni lácteos, ¿cierto? Pero en la mayoría de alimentos, en la mayoría de los casos obtenemos la cantidad de proteína que necesitamos, no es mucha. Cuando es una persona que está ya muy metida en el tema del fit, que tiene muy claro los objetivos de mejorar su composición corporal o de aumentar masa muscular, entonces, bueno, se puede observar, se puede mirar qué suplemento se adapta mejor. Yo recomiendo que si van a tomar un suplemento de proteína, pues si quieren hacer el gasto, si quieren gastarse la plática, bueno, y que elijan una proteína tipo ISO. ¿Por qué una proteína ISO? Porque es una proteína más pura y es una proteína que solo aporta proteína. Sobre todo en los casos de una mujer que tiene mayor tendencia a ganar grasa, entonces una proteína tipo ISO es mucho mejor, que solamente le aporta las proteínas. Nada de proteínas que son una mezcla de un poco de menjurjes, porque esas proteínas pueden ser incluso peligrosas, incluso todo ese tipo de suplementos pueden ser peligrosos porque a pesar de que son suplementos y que deberían pasar por una revisión más exhaustiva, el INVIMA y los entes como de salud e inocuidad de los alimentos no los toman como medicamentos, sino que los toman simplemente como alimentos, entonces no hacen el estudio pertinente y muchas veces a esos suplementos les agregan un sinnúmero de cosas que a veces son muy inseguros para la salud. Por ejemplo, los quemadores de grasa, los medicamentos para perder peso, mortales. Han habido escándalos gravísimos, muertes porque les echaban... se me olvidó el nombre de un medicamento que incluso ya está prohibido, que causó muchos ataques cardíacos y todo el asunto. Entonces, es muy bueno lo que tú estás preguntando, asesorarse bien antes de comprar. Y con la proteína, pues lo que te digo, una proteína tipo ISO es la que más recomiendo. Dale, por acá nos preguntan, ya para ir terminando, porque no podemos responder todas las preguntas por temas de horas. Nos preguntan, espérame un segundito, nos preguntan por acá en el chat que las comidas a deshoras, ¿qué efecto tienen? Bueno, ¿qué es? ¿Por qué las nutricionistas somos tan cansonas con ese tema? Eso de coma cada 3, cada 4 horas. ¿Por qué? Porque el azúcar en la sangre disminuye, se baja la glicemia y eso genera mayor ansiedad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos coger muchas horas sin comer, lo que vamos a hacer es que nuestro cerebro va a querer más calorías y se va a ir, pues no nos va a decir quiero más calorías, ¿no? Pero nos va a decir quiero esto frito, quiero este dulce, quiero este helado, quiero, y cosas muy calóricas, entonces eso nos puede llevar a aumentarnos de peso, a ganar peso, porque vamos a terminar. Lina. Lina se nos fue. Parece que se hubiera... Andrea. Sí, parece que se le hubiera caído el internet. Esto es una señal de que ya debemos ir a clase. Andrea. Gracias, excelente. Bueno, no, pues sí, o sea, muy rico. No sé qué le pasó a Lina, se nos desconectó. De todas maneras, bueno, Lina. Sí, no sé qué pasó, me dijeron que me sacaron movida de la reunión. Bueno. Natalia, Lina.
Bueno, Por favor, ¿me escuchan? Hola. Sí, claro, diga, alguien desde hace rato me Sí. está hablando y no sé quién es, ¿quién será? Sí, lo que pasa es que como que me sacaron de la reunión, no sé qué pasó. Ah, no sé, Entonces no me daba aquí para levantar la mano, qué pena interrumpir. tranquilo, pregúnteme, no hay problema. Lina, muchas gracias y muy buenas noches para todos. Mi nombre es Humberto Vanegas de la Territorial Antioquia Chocó. Oigan, Humberto. Quiero manifestarte lo siguiente. Me parece muy interesante todo lo que has expuesto, pero hay algo que me ha inquietado con respecto a la nutrición, toda la vida. Quisiera saber cuáles serían los síntomas oscuros que existen cuando uno come de una manera desorganizada con respecto al horario. Yo personalmente no siento nada, pero ¿qué puede haber cuando como en ese desorden? ¿Hay algún inconveniente? Además, soy una persona delgada y como mucho. Bueno, el problema, Gracias. como les decía, con mucho gusto, Humberto, como les decía inicialmente, el problema con las enfermedades derivadas de una mala alimentación es que en su mayoría son silenciosas. Hay gente que ha tenido hipertensión por muchísimos años y no tiene idea hasta que le toman la hipertensión un día en la cita médica. Entonces son peligrosas. Lo mismo la diabetes. Hay gente que no se da cuenta que tiene diabetes hasta que entra en un coma diabético. Y pasa lo mismo con todas, con todas. E incluso la obesidad, que es tan aceptada socialmente, alguien le dice, está muy gordito, y está bien, pues ya se está relacionando la obesidad como con la aceptación del cuerpo y todo este asunto, pero finalmente es una demostración de que nos estamos alimentando bien. Con el tema de comer a deshoras, está muy de la mano con los hábitos alimentarios que hemos construido en toda nuestra vida. Entonces, decirle a una persona que no coma el almuerzo, el desayuno a las 8, el almuerzo a las 12, la cena a las 6 de la tarde, no está bien. Ahí hay que entrar a revisar cómo han sido esos hábitos, porque realmente no importa la hora en la que uno coma. Lo que importa es que uno cumpla con ese requerimiento calórico y de nutrientes. Puede que uno esté acostumbrado a no desayunar. Anteriormente se creía que el desayuno era un alimento esencial durante el día, pues una comida básica y ya. Pero hay gente que simplemente no desayuna y ya. Y está sana y está bien y funciona bien en la mañana sin desayunar. Ya digamos que su cuerpo, su metabolismo está adaptado para ese estilo de alimentación. Pero en esos casos específicos de los horarios de alimentación, de comer desordenado o no, hay que entrar a estudiar con el individuo propiamente, a ver cómo se siente, si está dispuesto a cambiar, a mejorar esos tiempos de comidas, también entrando nuevamente a lo de las comer a deshoras o pasar mucho tiempo entre comidas, depende mucho también del individuo, hay gente que puede pasar hasta 4 o 5 horas sin comer. Si es una persona que pasa 4 o 5 horas sin comer y está bien, ¿por qué cambiarlo, cierto? Lo ideal es que en los tiempos de comida elija alimentos muy saludables, muy buenos y que cumplan nuevamente ese requerimiento de nutrientes y de calorías. Pero si es una persona que se queda porque está muy delgada y come cada 5 horas, pues ahí sí hay que entrar a decirle, a ver, ¿quiere ganar peso? Entonces tiene que comer más veces durante el día, tiene que aumentar las cantidades. ¿Sí ven? Entonces también va muy de la mano del individuo. Bueno, muchachos.